Algunos descubrimientos científicos recientes aseguran que nos estamos acercando a comprobar que existen los universos paralelos o multiversos. Algo que parecía que se iba a quedar en la ciencia ficción, según los científicos hoy estamos más cerca que nunca de comprobar que realmente existen. Así que junté 5 supuestas pruebas de la existencia de multiversos. Este experimento consiste en lanzar electrones a una pantalla con 2 aperturas para ver el patrón una vez que impactaban contra una pared que estaba atrás. Les voy a explicar un poco para que me entiendan. Si lanzamos canicas, o sea materia, a una pantalla con una apertura, se vería una línea o una banda en la pared que está atrás. Lo mismo pasaría si agregamos una segunda apertura, veríamos el mismo patrón pero duplicado. Ahora veamos qué pasa en el caso de las ondas. Cuando lanzamos ondas a la misma pantalla con la apertura, al pegar con la pantalla, irradia hacia afuera golpeando la pared de atrás con el mayor punto de intensidad alineado directamente con la apertura. Pero pasa algo muy curioso cuando agregas una segunda apertura. Las ondas empiezan a interferir unas con las otras cancelándose a sí mismas, haciendo un patrón diferente. Los puntos con mayor intensidad quedan marcados en la pared de atrás y en donde se cancelan no se marca nada. Recapitulando, cuando lanzamos materia a la pantalla con 2 líneas, el patrón resulta en 2 líneas o bandas. Y cuando lanzamos ondas a la misma pantalla, resulta en un patrón de muchas líneas o un patrón de interferencia. Ahora, un electrón es una pequeñísima cantidad de materia. Al disparar electrones a una pantalla con una apertura se produce un patrón de una banda, pero cuando agregamos 2 aperturas los electrones se empiezan a comportar como ondas creando un patrón de interferencia, aunque deberíamos de tener un patrón de 2 bandas como en el caso de las canicas. Esto no tiene sentido. Los científicos pensaban que los electrones estaban interfiriendo entre ellos, entonces decidieron dispararlos a la pantalla uno por uno. Una apertura resultaba en un patrón de una banda, y esta vez con 2 aperturas deberían de ser 2 bandas, pero no, seguían con el patrón de interferencia o de varias bandas. Los electrones estaban en lo que se conoce como superposición cuántica, que es cuando un objeto existe en diferentes partes del espacio al mismo tiempo, en este caso un electrón. Para simplificar, el electrón es disparado como partícula y se convierte en una onda para pasar por las 2 aperturas e interfiere consigo mismo. Aquí es donde se pone todavía más extraño. Entonces los científicos decidieron poner una cámara para medir los electrones y así poder ver por qué apertura pasaban. Pero esta vez al dispararlos por la pantalla con 2 aperturas, los electrones decidieron comportarse como materia y no como ondas, produciendo un patrón de 2 líneas y no de muchas. El simple acto de observar hizo que los electrones actuaran diferente, lo que sugiere que los electrones estaban conscientes de que estaban siendo observados. Ahora, si tomamos el mismo concepto de que un electrón existe en diferentes partes al mismo tiempo y lo vemos desde un punto de vista mucho más abierto, básicamente tenemos la teoría de multiversos en juego. Muchas personas aseguran haber visto fantasmas en algún punto en su vida, y mientras que muchos creen que esto es evidencia de que hay vida después de la muerte y que son personas que han fallecido y están entre nosotros, otras personas creen que son seres vivos que existen en otra realidad. Básicamente, los fantasmas podrían ser visiones a través de rupturas entre planos hacia otras realidades, y con esta misma lógica puede ser que tú estés apareciendo en otras realidades haciéndote un fantasma para los seres que existen en ese universo. Con el tiempo han habido muchos artefactos encontrados en ruinas y excavaciones arqueológicas que según dataciones por radiocarbono no deberían de haber existido en esa época. Por ejemplo, se han encontrado ruinas de antiguas civilizaciones que según son de periodos en los cuales el ser humano todavía no existía en la Tierra. Tomemos como ejemplo el artefacto de Kinguri, encontrado en los 30s pero pertenecía a una época de 400 millones de años atrás. También tenemos el mecanismo anticitera, que es considerado la primera computadora analógica. Hecha de engranes de bronce que data al año 200 a.C. Nadie puede explicar cómo es que estos artefactos se retoman a tiempos antes del hombre en la Tierra o a sociedades que carecían de los avances tecnológicos para desarrollarlas, llevando a muchos a creer que vienen de civilizaciones extraterrestres más avanzadas o de otras realidades. En 1954, un hombre llegó al aeropuerto internacional de Tokio con todo lo que cualquier persona necesita para viajar, como por ejemplo un pasaporte. Pero en este caso, su pasaporte le dio algunos problemas. El hombre decía que pertenecía a un lugar llamado Tauret. Este hombre caucásico aseguraba que ninguno de los papeles eran falsificados, incluyendo la licencia y estados de cuenta bancarios. Incluso decía que Tauret era un país europeo con miles de años de historia. Ninguna de las instituciones en sus vouchers o credenciales podían comprobar la existencia de este hombre, y mucho menos su país de origen. Cuando se le enseñó un mapa, el hombre se molestó mucho, insistiendo que Tauret debería de estar en donde se encuentra Andorra, en España. El hombre fue llevado a un hotel cercano y puesto bajo estricta vigilancia mientras la policía investigaba el caso. Pero todo se tornó más extraño cuando el hombre desapareció del cuarto y del hotel que estaba bajo alta vigilancia, junto con los papeles y credenciales, los cuales estaban en la seguridad del aeropuerto. Todos hemos tenido algún déjà vu en nuestra vida, y todos sabemos lo que es, pero también existe déjà vu y alter vu. Un déjà vu es cuando una persona tiene un tipo de déjà vu, pero en vez de sentir que eso ya lo vivió, más bien siente que sabe qué es lo que va a pasar, casi como una premonición. Y el alter vu es cuando una persona recuerda su pasado totalmente diferente. Lo más extraño o aterrador de esto es que la persona se da cuenta que el mundo que está a su alrededor no es familiar, porque reconocen el pasado que recuerdan, pero también el mundo que se está desarrollando a su alrededor, como recordar una casa azul cuando en realidad es amarilla.
Y es aquí cuando entra en juego el efecto Mandela, que según muchos es una de las pruebas más grandes de la existencia de universos paralelos. El efecto Mandela es básicamente cuando una persona recuerda algo de cierta manera cuando en realidad no ocurrió. Esto toma fuerza cuando enormes cantidades de personas tienen exactamente el mismo recuerdo y realmente no ocurrió. De hecho, el próximo video va a ser en su totalidad del efecto Mandela, pero aquí les va un pequeño ejemplo. Star Wars. Y a continuación, obviamente van spoilers. Es una pequeña advertencia para todos los que no han visto las películas y han estado viviendo bajo una piedra durante toda su vida. Pero bueno, todos recuerdan la frase célebre de Darth Vader, "Luke, I am your father", ¿verdad? ¿Están seguros? Chéquenlo bien porque Darth Vader nunca dice "Luke, I am your father". Y si no me creen, espérense al siguiente video porque voy a tocar a fondo varios ejemplos del efecto Mandela y estoy seguro que alguno los va a sorprender. Y pues bueno, si disfrutaron el video y quieren ver más así, dejen un like, suscríbanse, realmente me ayudarían muchísimo, compartan en redes sociales y nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.